Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service. Servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Presentan Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas, que sean bienvenidos a esta nueva edición de Noticias cuando estamos viviendo ya el día lunes 20 de enero. Vamos de inmediato a conocer las informaciones que trae Noticias Edición Central para esta jornada. Estos son los titulares. Condenan a conductor de camión por robo de vacunos en Tierra del Fuego, tras 4 días de juicio oral en Tribunal de Punta Arenas. Abogado defensor niega participación del imputado en los hechos. Expulsan a otro turista italiano del Parque Torres del Paine al ser sorprendido por guardaparques mientras limpiaba rayado en roca. Permanecía sin autorización al interior de la reserva. Violenta colisión con posterior volcamiento se produjo en pleno centro de Punta Arenas. Afortunadamente en el accidente de tránsito no se registraron lesionados. En torno a la ley marco de cambio climático, Seremi de Medio Ambiente señaló que la iniciativa legal sienta las bases jurídicas para enfrentar este fenómeno. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. 21 horas con 17 minutos, con cielos seminublados en la ciudad de Punta Arenas y con una temperatura de 14 grados. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones aquí en Noticias Edición Central. Lo adelantamos en los titulares. Condenan a conductor de camión por robo de vacunos en Tierra del Fuego tras 4 días de juicio oral en Tribunal de Punta Arenas. Abogado defensor niega participación del imputado en los hechos. Los jueces entregaron un veredicto condenatorio en contra del imputado Daniel Esteban Rivas Toledo, en calidad de autor del delito de abigeato en grado consumado en perjuicio de Jorge Canepa Fajardo. Los magistrados, para arribar a esta decisión, consideraron el mérito de la prueba incorporada por el Ministerio Público, a la que adhirió la parte querellante, consistente en testimonios, pericias, documental y otros medios probatorios, elementos de convicción que han sido de una entidad suficiente para tener por acreditada la existencia del ilícito, reseñando como la participación punible que le correspondió al acusado. Eso es básicamente lo que en definitiva se logró acreditar luego de 3 días de juicio, en que fue muy importante la declaración de muchos testigos que son encargados de estancias, ganaderos, que dieron razón de cómo ellos conocen el sector, conocen las distancias que hay, conocen los animales, y dieron fe de cómo ellos también pudieron determinar y establecer, de acuerdo a su apreciación, que estos animales realmente iban arriba de este camión. El fiscal jefe de la Unidad de Análisis y Focos Investigativos, Felipe Aguirre, destacó el trabajo que logró acreditar la participación del imputado en el ilícito. Hubo una condena el día de hoy, un veredicto condena. Esto se enmarca dentro del foco de abigeato, en el cual estamos llevando a juicio a distintas personas que están involucradas en este tipo de delitos. El representante del Ministerio Público solicitó una pena de 4 años de presidio para el imputado, sentencia que se conocerá el próximo jueves a las 12 horas con 30 minutos. Por su parte, el abogado defensor Rodrigo Araya señaló que debe esperar el detalle de la sentencia, ya que desde un comienzo que su representado ha colaborado con la investigación y ha declarado que él no cometió el delito. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio.
Continuamos con las informaciones. Expulsan otro turista italiano del Parque Torres del Paine al ser sorprendido por guardaparques mientras limpiaba rayado en roca. Permanecía sin autorización al interior de la reserva. Durante la jornada de este domingo, guardaparques de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, sorprendieron a un segundo ciudadano italiano que se encontraba realizando labores de limpieza en otra roca que tendría indicios de haber sido afectada con pintura. Según lo informado por autoridades del parque, el sujeto es integrante del grupo de escaladores al que pertenece Elise Sandrini, la turista que se encuentra con arraigo regional tras confesar haber sido autora del dibujo con pintura en una roca ubicada en el sector de base de Torres del Paine. De acuerdo a los antecedentes aportados por CONAF, el extranjero se encontraba sin autorización para permanecer en el área, motivo por el que el personal de guardaparques dio aviso a carabineros, quienes se hicieron cargo del procedimiento, expulsando al ciudadano italiano del parque y entregando los antecedentes a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales. Cabe señalar que la autorización de ingreso al área del Parque Nacional del turista había vencido el pasado 31 de diciembre, infringiendo la normativa vigente existente. El superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, José Linebrick, confirmó lo sucedido y manifestó que los antecedentes ya se encuentran en manos de la justicia, expresando que efectivamente, mientras realizaban el traslado hacia el sector donde fue realizada la pintura, funcionarios de la corporación descubrieron a este turista italiano realizando labores de limpieza en otra roca en el mismo sector. Al ser sorprendido, fue expulsado de la reserva y entregado a personal de carabineros, constatando más tarde que había un segundo dibujo en el lugar. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Violenta colisión con posterior volcamiento se produjo en pleno centro de Punta Arenas. Afortunadamente, en el accidente de tránsito no se registraron lesionados. Alrededor de las 18 horas de este lunes, 2 de enero, se produjo un violento accidente de tránsito en la intersección de las calles Armando Sangüesa y Balmaceda, sector céntrico de la ciudad. Según los antecedentes, uno de los vehículos involucrados no habría respetado la señal ceda del paso existente en el lugar, provocando en primera instancia la fuerte colisión para que finalmente uno de los automóviles quedara volcado sobre la calzada. Según testigos del accidente, que no quisieron identificarse, el fuerte choque se escuchó y la gente pudo observar la violencia del impacto entre un camión marca Hyundai tipo Porter utilitario y un Jeep marca Toyota modelo Runner, ambos de color blanco, este último quedando volcado sobre uno de sus costados. Afortunadamente, sin lesionados, terminó la fuerte colisión en esta céntrica arteria, donde es habitual que se produzcan accidentes, normalmente porque muchos de los vehículos que transitan de cerro a playa por calle Balmaceda lo hacen a exceso de velocidad y no se percatan de la existencia de la señal C del paso ubicada en la esquina. Al lugar concurrió personal de carabineros que adoptó el procedimiento, constatando que no hubo personas lesionadas en ninguno de los móviles participantes, solo registrándose daños de consideración en ambos vehículos. Cabe señalar que la vía estuvo obstaculizada por algunos minutos hasta que el camioncito Hyundai Porter fue sacado del lugar por los mismos funcionarios de la policía uniformada hacia un costado para restablecer el tránsito. Carabineros reiteró el llamado a conducir responsablemente, atento a las condiciones de la vía, respetando en todo momento los límites de velocidad tanto urbano como rurales, el derecho preferente de paso, las señales de tránsito y sobre todo al manejar, evitar el consumo de alcohol. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. En torno a la ley marco de cambio climático, Seremi de Medio Ambiente señaló que la iniciativa legal sienta las bases jurídicas para enfrentar este fenómeno. De cara al desafío de hacer frente a los efectos del calentamiento global y bajar las emisiones contaminantes, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, informó que el gobierno despachó recientemente al Congreso el proyecto de ley marco de cambio climático. La iniciativa legal tiene como objetivo crear un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas al implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La secretaria de Estado detalló que este proyecto contempla metas bien definidas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Además, se introduce el concepto de seguridad hídrica
estructura e incorpora acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad del país en ese aspecto. Uno de los principales focos del proyecto son las personas y para ello esta legislación está orientada a tener un balance entre las dimensiones sociales, ambientales y económicas. En ese sentido, el Seremi del Medio Ambiente, Eduardo Esquiapacase, comentó que esta ley marco muestra la permanente preocupación del gobierno por proteger el medio ambiente y cumplir con los compromisos que el país se ha trazado, señalando que cree que este proyecto sentará las bases jurídicas para enfrentar adecuadamente este fenómeno. Señaló que la aprobación del proyecto es fundamental para lograr la meta del carbono neutralidad del año 2050, agregando que esta es una meta país y en materia de mitigación, como región, podremos aportar disminuyendo las emisiones que están asociadas principalmente al uso de la energía por la vía de la eficiencia energética, evitando fuga de calor o reduciendo el uso de vehículos, expresó la autoridad regional. El proyecto de ley también suma la ciencia en la fase de toma de decisiones y provee de instrumentos de gestión para lograr la meta de carbono neutralidad al 2050, entre los que cuentan una estrategia climática de largo plazo, planes regionales y sectoriales para mitigación y adaptación al cambio climático, planes para fortalecer la seguridad hídrica, una norma que fija límites a la emisión de gases de efecto invernadero, define la institucionalidad y establece una estrategia financiera considerando al sector público y privado. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Horas con 26 minutos, llega nuestra primera pausa comercial, pero al regreso estaremos conversando con el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas, de la Policía de Investigaciones, Gaspar Montero Castro. Espérenos, ya volvemos. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Obviamente lo ideal es que reemplaces los 4 neumáticos de tu auto cuando sea necesario. Sin embargo, en caso de únicamente reemplazar 2 neumáticos, deben ir en el eje delantero o en el eje trasero. Los expertos recomiendan que se coloquen sobre el eje trasero por un sencillo motivo. En el eje delantero tú tienes control sobre lo que está sucediendo con tus neumáticos. Obviamente al momento de estar manejando tienes control sobre los frenos y dirección. Sin embargo, en el eje trasero es el que no se tiene tanto control por parte del conductor. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Y ahora busca el código bajo la tapa y participa en promoretornable.cl. Podrás ganar recargas de celulares de hasta 5,000 pesos. Coca-Cola, vivamos más retornable. Ya estamos de regreso en Noticias Edición Central y lo adelantábamos antes de irnos a la pausa. El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas, de la Policía de Investigaciones, Gaspar Montero Castro, ya está con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Punta Arenas tiene una de las incidencias, da la impresión, por la cantidad de titulares que salen mencionados en temas de delitos sexuales, como en el top, y eso no es bueno, me imagino. Bueno, se ha señalado en el último tiempo en los medios de comunicación una suerte de alza. Así lo ha confirmado la Fiscalía, ¿no es cierto?, en alguna publicación. Yo creo que es preocupante, indudablemente. Nosotros como institución, como PDI, como Brigada Especializada, estamos muy preocupados del fenómeno. Indudablemente que preocuparse no es suficiente, sino que además hay que ocuparse. ¿Y cuál es nuestra ocupación? Investigar los delitos que llegan a nuestro conocimiento. Y la única manera que nosotros tenemos para intervenir, para que el sistema de justicia penal se ponga en movimiento,
es que las personas denuncien. ¿Cuáles son los principales riesgos que existen en este caso? Porque sin duda los delitos sexuales se ve normalmente gente que es incluso cercana a quienes son víctimas. Claro, indudablemente hay distintos tipos de delitos sexuales, pero en los casos que se han visto en el último tiempo, que obedecen principalmente a violaciones, y no necesariamente de niños, niñas y adolescentes, sino que también de adultos o de mujeres adultas, indudablemente que tiene que ver con un montón de factores de riesgo. En muchos casos, y en otra oportunidad lo hemos conversado, el niño, niña y adolescente, por su condición de edad, su grado de dependencia, por la relación que puede tener con el victimario, la confianza por ser del entorno cercano, indudablemente que genera una situación que permita al victimario actuar. Pero también en los jóvenes y también en las mujeres adultas, también hay factores de riesgo, por ejemplo, exponerse, por ejemplo, a un riesgo en circunstancias que, por ejemplo, tú transitas en la noche, indudablemente que estar a las 3 de la mañana en un lugar apartado y oscuro genera mayor riesgo que caminar a las 3 de la tarde por la plaza del centro, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente que hay varios factores. Otro factor importante es el consumo de alcohol o drogas, por ejemplo. Sin entrar a cuestionar si aquello está bien o mal, simplemente es porque aquello puede dejar a la víctima en una situación de incapacidad de oponerse ante una agresión. La deja en un estado de vulnerabilidad y muchas veces sin otras personas a su alrededor que estén para cuidarla, ¿cierto? Y eso indudablemente que aumenta el grado de riesgo. ¿Cómo se pueden mejorar ese tipo de conductas precisamente para tener mayor seguridad? Bueno, yo creo que principalmente tiene que ver con el autocuidado. Cuando hablamos de jóvenes, digamos, y adultos, porque no olvidemos que los niños, niñas y adolescentes, los adultos somos los principales responsables de su cuidado. Indudablemente que desde niños siempre se les empieza a instruir, a educar, y en eso se ha avanzado bastante, bien por ello, pero no debemos olvidar de que los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad nuestra, no solamente los padres, sino que de todos los adultos que están en su entorno, ya sea a nivel educacional, vecinos, amistades, familiares, todos somos responsables de los niños y tenemos la obligación de cuidarlos, de estar atentos a cualquier factor de riesgo, a cualquier alerta, a cualquier manifestación que pueda significar una señal de que algo podría estar ocurriendo a ese niño. Como un cambio en la conducta, por Un ejemplo. cambio en la conducta, una baja de calificaciones que no tenga explicación lógica, una baja de peso, cualquier circunstancia que a la persona, sobre todo los más cercanos que conocen a los niños, que detecten alguna señal, pueden empezar a consultar, por ejemplo, especialistas para tratar de buscar la causa. Pero también respecto a los adultos hay cuestiones que son de autocuidado, de evitar o intentar evitar exponerse a un riesgo que va más allá de lo razonable, porque recordemos que siempre va a existir alguna persona que va a tener alguna característica de, no sé si decirlo como delincuente, pero sí un probable agresor sexual puede estar en cualquier parte. Entonces la misión para las más jóvenes y los adultos incluso es al autocuidado, tratar de identificar los riesgos antes y no exponerse. Dentro de esta perspectiva y sin duda el daño psicológico que se le genera a una víctima, ¿cómo se hacen las denuncias? Bueno, esto va muy de la mano con lo que te señalaba, porque luego de que se han identificado ciertos factores de riesgo y hay gente que pese a tomar todas las medidas de resguardo, igual puede ser víctima de un delito de estas características. Y cuando ha ocurrido eso, lo peor que puede hacer es callar. Indudablemente que hay factores que inciden en que las víctimas guarden silencio por un tiempo prolongado. Es indudable que eso es así, lo hemos visto en muchos casos. Sin embargo, el hecho de denunciar permite que no solamente nosotros como PDI, como brigada especializada, sino que todo el sistema, la Fiscalía, los tribunales, se ponga en movimiento para tratar de establecer si los hechos que ocurrieron son constitutivos de delito y buscar la responsabilidad de quién puede ser el autor. Eso no es necesariamente reparador, pero muchas víctimas lo han señalado, les genera una conformidad y una tranquilidad mayor cuando ven que el sistema de justicia penal actúa y se obtienen resultados. ¿Cómo se desarrolla este proceso de investigación? Porque nos interesa sobre todo la situación de las víctimas, considerando ahora que entró en vigencia la ley de entrevista investigativa videograbada. ¿Cómo se regula en este sentido? Bueno, ahora ya tenemos básicamente casi 3 meses o poco más de 3 meses de entrada en vigencia la ley. Nosotros como brigada especializada contamos con 3 entrevistadores, también la PDI tiene un cuarto entrevistador en Natales. Por lo tanto, hemos tenido esta experiencia, la hemos vivido desde el día 3 de octubre cuando entró en vigencia la ley. Se ha trabajado... Algo que se había preparado previamente. Sí, indudablemente. Los entrevistadores traen un curso de capacitación desde hace un año atrás y ya se venían practicando, ¿no es cierto? Y han sido evaluados. Hay un programa de formación continua. Y desde que entró en vigencia la ley se han estado realizando entrevistas reales ya
en la sala de entrevista de la Fiscalía por parte de detectives de nuestra brigada en forma constante prácticamente todas las semanas. Por lo tanto, es una ley que entró en vigencia de lleno y a la práctica de inmediato. ¿Pero se ve positiva? Absolutamente, absolutamente. Este cambio de paradigma que en algún momento lo conversamos, que todavía se veía como teoría, ahora hemos visto en la práctica que indudablemente simplifica el proceso para la víctima, sobre todo cuando son niños, niñas y adolescentes, que este proceso de contar y repetir el suceso traumático que les ha ocurrido una y otra vez, indudablemente que lo único que hace es recrudecer los hechos, volver a recordarlo y por tanto volver a revivirlo. Ahora, con este sistema, lo que se permite es que en una sola entrevista la víctima pueda contar los hechos en un ambiente bastante más acogedor y que tiene enfrente a una persona que está entrenada para conversar con un niño, niña, adolescente, de acuerdo a su desarrollo intelectual y social, ¿no es cierto? Y de tal manera que la forma en que va a contar su relato es mucho más espontáneo. Y eso tiene una doble mirada, porque la espontaneidad tiene que ver también con la credibilidad, ¿no es cierto? Va a ser mucho más creíble, más veraz, y probablemente vamos a contar con más antecedentes que nos van a permitir investigar con mayor profundidad, porque la víctima se abre mucho más en ese entorno, y lo hemos visto en varias entrevistas que se han logrado y nos han permitido tener antecedentes suficientes para llegar a determinar que ha existido un delito y la persona del autor. Sin duda, esta es una situación que es favorable para los niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué sucede con las personas que son adultas, mujeres, donde este tipo de situaciones o este tipo de entrevistas no están normadas y obviamente el proceso debe ser muy fuerte y por lo general es revivir, ¿cierto?, el trauma, no solamente con los detectives en este caso, sino que también después en los hospitales? Claro, indudablemente. Yo creo que es una muy buena pregunta porque esto se ha pensado en todo caso, se ha conversado, esto es un puntapié inicial, por así decirlo, en un proceso de conversar con las víctimas en la medida que son niños, niñas y adolescentes. Pero esto no quiere decir que esto vaya a tener un límite. Probablemente en algunos años más, o quizás no tantos años más, a un mediano plazo, estemos hablando de entrevistas videograbadas también de víctimas adultas, quizás estemos hablando de entrevistas videograbadas de testigos y quizás también en un futuro no muy lejano, en general estemos hablando de entrevistas videograbadas para todo tipo de personas, inclusive los imputados. Ahora, dentro de este contexto también se maneja el tema de los riesgos que traen las redes sociales. Claro, indudablemente dentro de todas las... O sea, me refiero para caer como víctima. Claro, de todo el espectro de víctimas que existe, indudablemente hay víctimas que son producto de delitos que le han afectado directamente físicamente, pero también indudablemente tenemos muchas denuncias de víctimas que han sido contactadas a través de redes sociales. Y lamentablemente es una constante y ahí es el llamado a los padres a ser más cercanos, no a prohibir, sino que a controlar, pero un control acompañado. No prohibir, porque en general la informática, internet y las redes sociales tienen muchas cosas positivas, pero indudablemente que también traen muchas negativas. Entonces la idea es acompañar a los niños cuando parten su conocimiento en este mundo digital para saber exactamente con quién se están contactando, en qué mundo se están metiendo y poder tomar los resguardos en caso de que se detecten señales. Queremos agradecer al jefe de la Brigada de Investigadora de Delitos Sexuales de Punta Arenas, Gaspar Montero Castro, la visita a los estudios de Pingüino, pero me quedó una duda. ¿Qué como jefe, y no lo debería haber mencionado antes, pero tiene un grado, usted es prefecto, ¿no? Subprefecto. Subprefecto. Eso porque no lo tenía aquí, entonces era para aprovechar de eso. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. La mayoría de los fabricantes de neumáticos colocan indicadores de profundidad a lo largo de los surcos. Los puedes ubicar gracias a estos pequeños triángulos que te harán saber en dónde están ubicados los medidores de profundidad de tu neumático. Si el surco está al ras de estos indicadores, es hora de reemplazar tus neumáticos, pues tu vida puede estar en peligro al no tener la profundidad necesaria para evacuar el agua.
Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Y ahora busca el código bajo la tapa y participa en promoretornable.cl. Podrás ganar recargas de celulares de hasta 5,000 pesos. Coca-Cola, vivamos más retornable. (21:41), ya estamos de regreso en Noticias Edición Central. A continuación vamos al comentario del día junto al obispo evangélico de Magallanes, David Paillán Coney. Hola, muy buenas tardes. Una vez más aquí, mi comentario siempre desde la mirada ciudadana. Hoy quiero compartir con ustedes la responsabilidad social, un tema que probablemente no sea tan común hablar, es probable que usted lo escuche, sí, dentro de un vocabulario político, pero esto parte desde nosotros. Quiero, en primer lugar, dos pensamientos que definen lo que es la responsabilidad social. Es responder por las propias acciones. Escucha esto. Primero, la responsabilidad social es responder por las propias acciones. Segundo, cumplir las obligaciones del rol que desempeñamos en la sociedad, siendo comprometidos y respetuosos con nuestro prójimo y nuestro entorno. Otra definición que busqué es la siguiente. Responsabilidad social es la obligación de un individuo de manera particular para realizar una tarea, o también esta puede ser de un grupo de individuos que conforman, por ejemplo, una empresa o una organización. Escribí lo siguiente: cada ciudadano de Chile tiene una responsabilidad social. Cada extranjero que vive en nuestro país tiene una responsabilidad social. Deseo en breve hablar y recordar que como ciudadanos debemos actuar con responsabilidad social. No debemos ser ciudadanos olvidadizos de la historia, de los errores que hemos cometido en el pasado. No podemos actuar y luego no hacernos los responsables de nuestros actos. No podemos arrojar la piedra y esconder la mano, como hay un dicho por allí. No podemos nosotros o no debemos esperar o estar dispuestos a que otros trabajen en lo que nosotros debemos contribuir mientras seamos y estemos siendo parte de esta sociedad. No debemos endosar y justificar nuestras acciones a otras personas o al sistema o al Estado. Cada miembro de la sociedad debe tener conciencia de su responsabilidad, saber cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Y estos deberes y derechos terminan cuando comienzan los del otro ciudadano. En lo personal, creo que nosotros como chilenos hemos ido perdiendo la conciencia de nuestra responsabilidad social. Haciendo un breve resumen, en estos últimos 30 años no hemos trabajado juntos por la restauración de la paz social. Seguimos siendo una sociedad dividida por la historia. No hemos trabajado por la equidad social. Tiene sentido y hace eco de pronto cuando en nuestro país no es posible salir adelante, dice la sociedad, sin una deuda. El último informe fue lapidario. El 75% de los ingresos de cada familia en nuestro país se usa para pagar deudas. No hemos trabajado en la calidad de la educación. Creo que hemos sido engañados cuando nos dicen final lucro, educación gratuita y de calidad. La educación no pasa por lo financiero, pasa por nuestra responsabilidad social. El año pasado, simplemente recordando, en los colegios municipales
yo me hago una pregunta y se la formulo a usted. ¿Cuántos días de clase efectiva y real tuvieron nuestros hijos? Hemos abandonado como sociedad a los niños de nuestro país. Hemos sido testigos del abandono, del daño moral y humano en el Sename. A los otros niños que tienen que estar solos, por ejemplo, en casa, cuando mamá y papá se ven obligados para salir a trabajar. Hemos olvidado la niñez en nuestro país. Hemos olvidado a los ancianos en nuestro país. Una vez que se jubilan, pasan a ocupar las filas y las listas de verdaderos indigentes. Solo considerando algunos aspectos sociales, quiero también recordar que hay algunos otros aspectos sociales y políticos en nuestra responsabilidad social. Creo que hemos sido irresponsables o muy poco responsables como ciudadanos en usar la capacidad racional en la elección de quienes hoy están ejerciendo cargos representativos y están de autoridad. Como ciudadanos, creo que no hemos sido conscientes que cada vez que elegimos, cada vez que votamos, tú y yo estamos transfiriendo y delegando autoridad a quienes nos representarán, ya sea en el gobierno central, local o en el Parlamento. Veo que muchos dan su voto porque llevan un color político, votan por conveniencia. Me he enterado de personas las cuales venden su voto. Esto no tiene otra palabra que corrupción. Por lo tanto, nuestra responsabilidad social como ciudadano va más allá, va más alto del color político, de la ideología política o social. Nuestra responsabilidad social va por el bien común, va por el progreso de nuestro país y no, entre comillas, por el progresismo. Nuestra responsabilidad social es justamente eliminar la corrupción en nuestro medio. Nuestra responsabilidad social pasa por el respeto, la honestidad, el trabajo duro para el desarrollo y el progreso. Comento esto, pues estamos a puertas de un año de campañas políticas y de actos republicanos, como por ejemplo el plebiscito y las elecciones parlamentarias. De ciudadano a ciudadano, te pido que no te dejes engañar. Pon atención al presente sin olvidar el pasado, pero no vendas tus valores y mucho menos vendas tus principios por un idealismo utópico. No creas las falacias. En otras palabras, no te dejes encantar por el canto de la sirena. Nos vemos el próximo lunes. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Horas con 49 minutos, hasta acá la entrega informativa en Noticias Edición Central. Siga en nuestra sintonía porque ya viene Pasión Deportiva junto a Cristian González, con sus invitados,
y una interesante propuesta deportiva. Nos vamos, muchas gracias, buenas noches. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos